Bueno, muchas gracias por estar aquí. En efecto, tengo entendido que ya han tomado aquí algunos cursos introductorios de las matemáticas y todo esto. Y yo les quiero hablar de la topología algebraica, más bien como desde el punto de vista de un usuario. La topología algebraica se ha caracterizado actualmente por no solo ser un campo muy activo y muy versátil, sino que se puede adaptar a muchas otras aplicaciones y interconectar con muchas otras áreas de las matemáticas. Entonces, justamente en esta plática voy a concentrarme en 3 aplicaciones concretas. Por cierto, para los que están grabando la plática, va a ser exactamente la misma que di diciembre pasado, noviembre, en la escuela pasada. Entonces, van a ser 3 puntos. 2 aplicaciones, en principio, bien clásicas, que son el problema de la existencia de campos tangentes en esferas después voy a hablar, este es un problema clásico de topología. Voy a hablar del teorema de Borsuk-Ulam. Y después ya vamos a discutir algunas aplicaciones a la robótica. La primera, básicamente el objetivo de las 2 primeras es recordarles algo del material que yo pienso que ya han de haber visto en esta serie de pláticas que se han dado. Evidentemente vamos a platicar sus propiedades, a recordar sus propiedades básicas, pero el objetivo es tener la maquinaria que se necesita para la última aplicación. Muy bien, bueno, pues el primero, campos tangentes en esferas. La idea es, pensemos por ejemplo en la superficie de una pelota. Y entonces, bueno, pues lo que me gustaría tener es asociarle a cada punto de la superficie de la pelota un vectorcito que vaya tangente a la superficie de la pelota, pero que esta función sea continua, que varíe continuamente de punto a punto. Entonces, si este va a ser el punto X, desde el centro de allá hacia acá, entonces digamos que este va a ser el vector que depende de X. Y entonces tendríamos una función B que iría de una superficie, de una esfera de dimensión n, en el medio donde está encajada, n más 1, que por supuesto le voy a todas las funciones que voy a trabajar aquí, pues esto es una plática de topología, van a ser funciones continuas, pero el requisito que le puse aquí es que sean perpendiculares, de tal manera que x sea perpendicular a b de x para toda x. Entonces, eso es lo que se llama un campo tangente, debe ser una función con esas propiedades. En principio nada más le estoy pidiendo que sea una función continua. Ahora, la existencia de estas cosas pues siempre las hay, porque siempre podría asociarle a cada punto de la esfera el vector 0, y el 0 es perpendicular a lo que se le ponga enfrente. Entonces uno podría preguntarse, bueno, que no sea que sea demasiado trivial el campo tangente 0. Si, por ejemplo, piensen que sobre cada punto de la esfera hay un pelito, y ahora digamos que agarran un eje a través de la esfera y ponen a rotar, le hacen pasa a la esfera y se rota. Entonces, al cabo de un ratito, cuando se detenga, va a estar totalmente peinado. Ahí van a tener esencialmente un campo tangente, pero en los extremos por donde pasa el eje, esencialmente no va a haber aparecido, va a haber un remolino. Entonces, bueno, ahí hay un campo tangente que casi nunca es 0, salvo en 2 puntos en donde, bueno, se hizo 0. Otra forma de quizás de mejorar eso es hacer una proyección estereográfica en la esfera. Digamos, quitamos el norte y proyectamos toda la esfera. Entonces lo que tenemos es, por supuesto, todo el plano, incluyendo el 0, que corresponde al polo sur de la esfera. Y entonces aquí ciertamente puedo poner un campo tangente en donde todos los vectores apunten hacia el mismo lado de manera
es bastante constante, es continuo. Y ahora regresar esto a través de la proyección estereográfica a un campo tangente de la esfera. Bueno, pues si levantamos a través de la proyección estereográfica, los vectores vienen aquí así. Pensemos, por ejemplo, en este vector que viene de aquí, del infinito, pero en puntos por aquí, que son este tipo de vectores. Cuando los levanto, se van a ver enrollado y van a estar apuntando en esta dirección. De manera similar, cuando estos los vuelvo a empaquetar, los vuelvo a enrollar, me siguen apuntando en esta dirección, todo fantástico. Conforme me aproximo hacia el infinito, pues tengo esos vectores. Pero por otra parte, pensemos en estos vectores, los que están por aquí. Cuando enrollo esto para acá, ellos quieren apuntar para acá, y de manera similar al de atrás, quiere apuntar para allá atrás. Entonces ahí hay una pérdida de continuidad. No se están poniendo de acuerdo estos vectores para qué es lo que le quieren asociar al polo norte. Como quiera que sea, tienen un campo tangente en una esfera que se anula esencialmente nada más en un punto. Entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿sí los hay después de todo? Y pues la respuesta es que a veces sí, a veces no. Otro ejemplo sería el caso de S1, del círculo, a saber, los complejos de norma 1. Este sí lo puedo, hay un eje que podemos ver porque vivimos en 3 dimensiones, que podría ponerlo aquí atravesado, poner a girar la esfera y queda peinadita. Entonces, pues si lo giro, yo que sé, en alguna dirección para que quede peinada de esta manera, ahí tendría un campo tangente. Y esto varía continuamente de punto a punto, y nunca se anula. De hecho, lo puedo suponer que es de norma 1 todos los vectores. Muy bien. Por supuesto, esto es un giro, pero un giro en los complejos es multiplicación por, si es en esa dirección, multiplicación por el número i. Entonces esto esencialmente lo que está haciendo es multiplicar a cada vector. Si esto es x, esto va a ser i por x. Y en otras palabras, si x es a más ib, cuando multiplico por i, esto se ve como menos b más ia. Si todavía me acuerdo del álgebra de los complejos. Y esto es esencialmente un giro. Entonces ahora este tipo de giros complejos los puedo hacer coordenada a coordenada compleja. En otras palabras, si tengo más generalmente en una esfera 2k menos 1, que la veo metida en R2k, como los vectores de norma 1, y por supuesto esto tiene una estructura compleja, puedo hacer que es un espacio vectorial complejo o coordenada a coordenada, la forma usual. Puedo hacer estos giros coordenada a coordenada compleja, y entonces lo que tendría es un campo tangente que estaría mandando el x1, x2, x2k menos 1 hasta el x2k, que son las dos coordenadas, las 2k coordenadas donde viven estos cuates, nada más que la suma de los cuadrados da 1, que es de norma 1. Y esto lo que podría hacer es, como lo sugiere aquella cosa, es girar cada coordenada compleja. Entonces esto lo podría estar mandando en menos x2, x1, menos x4, x3, etc. hasta menos x2k, x2k menos 1. Y ahí tendrían, está claro que esto vuelve a aterrizar esto es de norma 1, tiene exactamente la misma norma porque la suma de los cuadrados da 1. Y esto depende continuamente, es bastante algebraica la expresión. Depende continuamente, y entonces aquí tengo perdón, esto no quise decir que era esto, los voy a agarrar b y lo voy a definir como esto, y esto va a ser mi vector tangente a cada punto, y ahí tengo un campo tangente. Entonces al menos sé que las esferas impares tienen un campo tangente que nunca se anula, y pues de hecho aquí hay un ejemplo, y está desde norma 1 en cada vector. Pero bueno, pues entonces queda el asunto de qué pasa con las esferas pares como esta. Uno podría intentar, como empecé, a producir campos tangentes. Este falla, chin, este solo tuvo otro punto donde se anula. Y pues uno no puede intentar tomar todo posible candidato para hacer un campo tangente y ver que esté fallando. Entonces esta es una de las formas en que funciona la topología algebraica. Es un tanto indirecto para poder demostrar que no hay un campo tangente, hay que proceder de una manera indirecta. Y entonces lo que uno utiliza es un modelo. Entonces déjenme hablar de ese modelo.
Homología es como una caja negra. Si ya lo vieron, bueno, ya no está tan negra, ya está más aclaradita, o a lo mejor ya es más blanca, más clarita. Pero en principio es una herramienta que toma una situación topológica, hagan de cuenta que se ponen unos lentes, y deja pasar cierta información nada más. En este caso es una información algebraica, pero que tiene mucho de la información topológica, o más fina que eso, del problema en consideración. Entonces esto es una caja negra en donde entra información topológica y sale información algebraica. Un poquito más explícitamente, pues a cada espacio X le pueden asociar una familia de grupos. Pensemos en grupos abelianos. Entonces a cada X uno le puede asociar una familia de grupos abelianos, como que captura la información del espacio, pero esto lo hace de una manera que es natural, que si va a haber algo de información ahí, lo debe de estar detectado. Y una forma de garantizar eso es que se llama en términos técnicos que sea funtorial, que si además pueden comparar entre dos espacios, y esto de asunto de comparar cosas pues siempre es sumamente útil en matemáticas. Si tienen una función continua entre ellos, bueno, pues a le podrían asociar su construcción, y a esta también le podría asociar una función inducida, que sería una bola de una familia de morfismos de grupos abelianos, pensemos. Y esto lo hacen de la manera funtorial, de una manera lo más natural posible. En términos explícitamente, lo que quiero es que si F es la identidad, las propiedades, entonces quiero que el inducido pues sea la identidad. O sea, si no pasó nada, si estoy comparando algo consigo mismo, los dos modelos, no me va a dar algo de repente una cosa y de repente otra, ¿no? Es como que esto está bien agarrado. Pero si además fuera a comparar dos funciones homotópicas y las fuera a componer, entonces el resultado, que sería una función aquí así, me podría fijar, esto es una Y, ¿verdad? Me podría fijar en lo que inducen las composiciones, pero después de todo tengo la función composición. También puedo hablar de la composición de F con G, y entonces puedo hablar de la inducida. Y lo que le voy a pedir es que las dos sean exactamente la misma. Entonces todo lo que se dice es que este modelo sea un funtor. Bueno, no solo eso, sino que es muy accesible, es calculable. Pueden realmente decir, bueno, tengo aquí un espacio que no entiendo nada porque es una cosa continua, y pues en principio lo puedo visualizar a lo mejor desde la distancia, pero entender sus propiedades topológicas pues puede ser ya más un problema más sutil. Pero lo que sí podría hacer es intentar calcular su homología, y eso, como les digo, es incluso hasta algorítmicamente posible cuando el espacio tiene cierta estructura más o menos decente, complejo celular. Entonces, mucho del asunto de esto es que es calculable. Su homología, esto es calculable, y no solo eso, es bastante útil para diversos problemas, y entre ellos el que quiero ahorita aplicar. ¿Se acuerdan? Quiero ver que una esfera par, de dimensión par, no admita un campo tangente que en algún punto se vaya, más bien que cualquier campo tangente se anula en algún punto, que no tiene campos tangentes que nunca se anulen. Bueno, pues lo que podemos hacer es, supónganse que vamos a proceder por contradicción, como mucho del asunto de la topología algebraica. No voy a probar que hay uno, sino más bien, digan, a ver, supongan que hay uno y vamos a llegar a una contradicción. Entonces, supónganse que de S2K en S2K, en R de 2K más 1 fuera un campo tangente nunca cero a la esfera par. Entonces aquí vamos a hacer el caso de S2K, y entonces lo que estamos teniendo es que para cada X tengo un vector por allá del centro, un vector que nunca se anula, tal que B de X nunca es cero para toda X. K.
está en la situación de hace rato. Ahora, lo que podría hacer es decir, muy bien, vamos a agarrar un parámetro de tiempo del 0 al 1. Y ahora, a cada punto, le voy a dar cuerda, todos esos carritos que tienen fricción, y lo sueltan, lo liberan. Entonces, pero se va a ir en la dirección que está apuntando la flecha tangente, hasta que llega hasta el otro lado. Eso lo que me está haciendo es una deformación de la función identidad con la función que termina, que manda cada punto en su antipodal. Esto es una homotopía, ahorita vamos a ver qué es eso, entre la función identidad y la antipodal, que van de S2K en S2K. Es una deformación entre funciones. ¿Qué es una deformación entre funciones? Bueno, déjenme ser un poco intuitivos si es que no lo han visto en la escuela. A una función la podrían pensar como un elemento. Supóngase que tienen, vamos a hablar de funciones de x en y continuas. Entonces me fijo en la totalidad de ellas y bueno, pues seguramente habrán visto la topología compacto abierta, topología de conjuntos. Ahí hay un espacio topológico y puedo pensar, pues las funciones finalmente son elementos de ahí. Pero ahora puedo, cuando tiene un espacio topológico, puedo agarrar curvas en ese espacio topológico. Entonces voy a decir que dos funciones son homotópicas si hay una curva de una función en la otra. Entonces f va a ser homotópica g en estos términos si viven en la misma componente conexa por arcos. De ahí. En otras palabras, lo que estoy haciendo es, como elemento estoy mandando f en g. Si hago una situación así esquemática, digamos que aquí está x y aquí está la imagen de f. Esto es x esquemáticamente, esto es y, y esta es la imagen de la f. Y por acá lo que tengo es una g. Esencialmente lo que voy a haber obtenido es una familia parametrizada por un intervalo un parámetro de intervalo del 0 al 1 que va de f a g. Entonces se va a ir aproximando poco a poco en esta. Y esencialmente lo que tengo es una función del producto cartesiano de x en el intervalo 0, 1 que manda todo este cuadro con base x en y que abajo vale una de las funciones y arriba vale la otra y las demás ramas son las deformaciones por las que fui. Entonces eso es lo que vamos a entender porque dos funciones sean homotópicas a través de una tal homotopía y en esos términos una homotopía es una función continua en ese formato. Entonces, bueno, pues justamente lo que describimos en esta situación teniendo un campo tangente es eso, una forma de ir de la identidad. A cada x le asocio x, lo dejo ahí. Pero luego empiezo con el parámetro a moverse, entonces x tiene su campo tangente y se empieza a mover. En un ratito del tiempo avanzó tantito. Ahora a x no le asocio el x, sino el que avanzó tantito. Pero ahora puedo considerar la que le asocia a x, no ese, sino un cuarto más del tiempo, hasta un medio, hasta el final. Eso es lo que me describe, es una deformación en esos términos entre la identidad, algo que empezó a no moverse, a algo que manda a cada x en su antipodal. Entonces, en presencia de uno de estos cuadres, este nunca es cero, entonces es un vector que realmente está señalando una dirección. Lo que obtenemos es que el antipodal es homotópica a la identidad. Pero noten que el antipodal, por supuesto, manda x en x. Y si x tiene, en otras palabras, si x tiene x1 hasta x2k más 1 coordenadas, es donde vive, en el espacio euclidiano de esos números de coordenadas, pues esencialmente es ponerle el negativo a esta cosa, que es tomar el negativo a todos ellos. Y entonces lo que estoy observando es que esta función la puedo ver como una composición de varias reflexiones. La primera función es cambiarle el signo solamente a la primera coordenada. La segunda, que le cambien a la segunda coordenada. Y así van cambiando el signo en cada una de ellas. Cada una de ellas es una reflexión. Entonces esto es la composición de ρ1 hasta, supongo, 2k más 1 reflexiones. Una en cada uno de los ejes del R2k más 1. Pero ahora lo que puedo hacer es lo siguiente. Muy bien, entonces esto debería de inducir un morfismo en estos términos. Recuérdense que esta función antipodal
es una función de S2K en S2K que estaría sucediendo simplemente porque tendría yo, estoy suponiendo que tengo un campo tangente que nunca sea. Y me podría fijar en lo que esto induce, que es un morfismo de la homología de S2K en sí mismo, en esta familia de morfismos. Bueno, les decía que la homología es calculable. En el curso básico que se está dando ahorita, pues hemos visto algunas, los chicos vieron y luego y ahorita también algunas cosas relacionadas con esto, por supuesto. Y entre eso, una de las cosas que se verifica es que el grupo asociado en la posición 2K es precisamente, para empezar, Z. Es el grupo abeliano libre, pues en un generador. Por una parte. Bueno, pero entonces esto va a ser un morfismo de Z en Z. Pues va a estar dado por multiplicación por 1 entero. Y por otra parte, como es el inducido de una composición, esto tiene que ser la composición de los inducidos, por las propiedades de acá. Siguiente hecho acerca de la calculabilidad, que se puede usar, probar utilizando técnicas de escisión, de calcular homología, pero partiendo, primero calculando en un cacho, luego en otro, y luego juntando la información. Resulta que cada uno de estos morfismos lo que hace es realmente multiplicar por menos 1. Entonces cada uno de estos es multiplicación por menos 1 de Z en Z. Pero hay 2K más 1 de ellos, y la composición lo que hace es que multiplica por menos 1 2K más 1 veces un número impar. Y entonces, pues la composición es multiplicación en total por menos 1. Entonces esto, de acuerdo a eso, tendría que ser multiplicación por menos 1. Pero por otra parte, la malvada A es homotópica a la identidad. Y una de las propiedades también muy importantes de la homología es que es un invariante homotópico, que debería haber dicho por acá. No solamente pueden hacer lo que capturan con este modelo, no solo es información topológica o geométrica del espacio en consideración, sino capturan más allá. Esto calcula información que no cambia si al espacio simplemente, o a las funciones, los deforma en el sentido de homotopías. Y entonces una de las propiedades que quiero usar aquí es que dos funciones homotópicas necesariamente inducen el mismo morfismo en homología. Siendo si es el caso, pues y en la presencia de esta cosa, esto es cierto, y entonces lo que esto induce es exactamente lo que esto induce, que como la cosa es natural, debe de ser la identidad, o sea, multiplicación por 1. Y entonces, pues el morfismo de Z en Z, que es multiplicación por 1, debería coincidir con el que es multiplicación por menos 1, pero eso no se puede. Entonces eso sería una contradicción de aquí. ¿Contradicción a qué? Pues empecé suponiendo que una esfera par, y el hecho de que esto es par se refleja en el número de reflexiones que hay aquí. Empecé suponiendo que esa esfera par admitía un campo tangente que nunca se anulaba. Entonces, bueno, la conclusión es que en efecto no los hay. Muy bien, entonces ya sabemos un poco, bueno, además de que de los campos, de que las esferas, unas sí, otras no, dependiendo de la paridad, admiten campos tangentes. Pues hablamos, ya recordé un poquito de lo que es homología, homotopía entre funciones y sus propiedades, pues clásicas. Como un poquito de saga de toda esta historia, déjenme observar que este problema pues no queda ahí, por supuesto, y uno podría hacerse otras preguntas un poco más sutiles, como por ejemplo, bueno, ok, las esferas pares no admiten, ya se anularon, pero las pares sí admiten campos tangentes que nunca se anulan. Pero las esferas, pues salvo ese 1, son de dimensión mayor que 1, evidentemente. Lo que quiero decir es que si agarran a una esfera, por ejemplo, S3, S2 no admite un campo tangente, S3. En cada punto el campo tangente es de dimensión 3. Y entonces, pues hay esencialmente 3 distintas direcciones, linealmente independientes en los planos. Entonces ahora, ¿qué tal que me pregunto si en cada punto puedo elegir 2 vectores tangentes que nunca se anulen, pero que sean esencialmente distintos, ¿no? Que sean linealmente independientes en el plano en consideración? Y si esta asociación la puedo hacer continuamente,
Primero, debe depender continuamente, o sea, los dos deben ser campos tangentes, deben de ser funciones continuas, pero siempre ser linealmente independientes. Podrían preguntarse si existe hasta 3, porque pues ahí caben 3 en S3, o en cualquier S de dimensión impar L, pues si existe L campos tangentes que sean siempre perpendiculares entre sí. La respuesta para eso es bastante más complicada, pero también se puede demostrar con técnicas de topología algebraica, más o menos con la misma filosofía. Primero, utilizando, de hecho, álgebra lineal, pero aunque las esferas de dimensión impar admiten cierto número, no el máximo siempre, de hecho casi nunca, salvo en 3 casos, incluyendo el S1, el S3 y el S7, básicamente esos 3, pero que pueden construir por rangas o por mangas, y de hecho bastante sencillas, tantos campos tangentes. Probar que no hay más, ahora lo hacen con topología algebraica de una manera indirecta, utilizando otras técnicas. Por una parte. Por la otra, estamos también listos para hablar del grado de funciones. Esencialmente lo que hemos visto es que si tengo una función de Sn en Sn, esto induce un morfismo de la homología n de Sn en la homología n de Sn, que es un morfismo de z en z, y bueno, pues es multiplicación por algún número. A ese número le llamo el grado. Y como la homología, lo que inducen funciones, la composición de funciones en homología es la composición de los inducidos, pues eso esencialmente está diciendo que el grado de una composición es el producto de los grados. Pues estas cosas tienen propiedades interesantes. Por ejemplo, una función que sea nulo-homotópica, o sea que sea homotópica a una que sea constante, debe tener grado 0. Y en general hay varias propiedades interesantes al respecto que se pueden mencionar. Ok, vamos a pasar al punto 2. Ya tenemos un poquito de equipo. Vamos a hablar de este problema. Tiene varias encarnaciones, pues topológicas, geométricas, combinatorias, y de hecho en varias otras áreas de las matemáticas. En una de las estándares, en sus versiones estándares, el teorema de Borsuk-Ulam lo que dice es, ahora va a hablar de funciones que vayan de esferas en espacios euclidianos, pero de la misma dimensión. Entonces dice que toda f de Sn en Rn en un par de puntos antipodales tiene el mismo valor. Entonces toda esta satisface que f de x tiene exactamente el mismo valor que f de menos x. Si alcanzara a ver, les voy a decir si no me equivoqué. Sí, para ti. Entonces satisface esto para algún x. ¿Qué quiere? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo esto. Esto es de hecho para toda n, ¿no? Fíjense una n mayor o igual que 0. El caso n por n igual a 0 es por supuesto ridículo. ¿Quién es ese 0? Ese 0, los Sn lo hemos construido como los vectores de norma 1 en Rn más 1. Entonces tengo que hablar de R. Para hablar de ese 0 tengo que hablar de R y los de norma 1, que es el 1 y el menos 1. Ese 0 son 2 puntos. Entonces en ese 0 me está diciendo cualquier función que vaya de ese 0, o sea, de 2 puntos, en R0, pues R0 es un punto, es el 0. Si quieren convención o que no le queda mucho, es un punto. Y pues ahí la conclusión es ridícula. Efectivamente, los únicos posibles dos candidatos que son antipodales, efectivamente van a tener eso. Ah, fantástico, muy bien. La situación es un poquito más interesante con n igual a 1. Esencialmente lo que les está diciendo es que cualquier función que vaya del círculo en la línea real vale lo mismo en un par de puntos antipodales. Por ejemplo, piensen que esta función es como una función altura de este círculo. O sea que a este punto lo mando aquí, estos dos puntos que están a la misma altura los mando acá. Lo que están haciendo es nada más una especie de proyección, es la función altura. Pues evidentemente, bueno, ahí es claro que hay un par de puntos antipodales, en ese caso el 1 y el menos 1, o sea los dos que están en este ecuador, que van a parar al mismo punto. Estos dos también van a parar al mismo punto, pero no son antipodales.
van a parar al mismo punto, pero no son antipodales. Los que sí son antipodales son los primeros dos parques, el primer par que señalé, y van a parar al mismo punto. Pero bueno, claro, ustedes podrían decir, híjole, es que esta función de altura está simpática. ¿Qué tal que bajamos un poquito uno de los lados de la función? Y ahora, pues lo que está haciendo es que, mientras que esto lo deje así como antes, esto lo jalo, y ahora me fijo en esta función altura. Ya lo hice de tal manera que si antes venía por acá, y este punto fue a dar por acá, ya no tienen la misma altura, ya esos dos puntos antipodales, originalmente ya no tienen la misma altura, pero no importa. El haber jalado esta parte para acá, algunos de estos puntos van a llegar a una posición que van a tener la misma altura que otro punto, que son antipodales. Es decir, ahora estos dos, más o menos pensando por aquí y por acá, estos dos tienen la misma altura, pero este provenía de por acá, que es antipodal a ese punto. Entonces no importa cómo lo quieran jugarle chueco a este tipo de ejemplos, no se va a poder. Siempre va a haber un par de puntos antipodales que van a ser mandados a la misma altura, con el mismo valor. En el caso n igual a 2, también tiene varias interpretaciones divertidas. Pues el caso n2 lo que está diciendo es: si ustedes tienen una pelota, le sacan el pivote, la desinflan, la vuelven otra vez, y la hacen planita, y la dejan sobre una mesa, parte del plano. Entonces siempre va a haber un par de puntos que antes eran antipodales, que van a quedar siempre uno encima del otro. No importa cómo la hayan desinflado, no se vale romperla, porque si no pierden la continuidad de la función. La función debe ser continua. Siempre va a haber un par de puntos que van a quedar uno encima del otro. O también hay otra también divertida que dice que, bueno, pues si pensamos en S2 como la superficie de la esfera, homeomorfa la superficie de la esfera, idealizada, no tiene porosidades ni nada, y a esta función pues va para R2, y piensa, entonces tiene dos valores, tiene dos funciones. Estas funciones son un par de funciones empaquetadas, y digamos que una es la que mide la temperatura y otra es la que mide la presión en cada punto de la superficie de la Tierra. Entonces a cada punto le voy a asociar su temperatura, la presión. Pues esto está diciendo que en condiciones idealizadas, siendo que esto es una función continua, efectivamente va a haber siempre un par de puntos antipodales que van a tener exactamente la misma presión y exactamente la misma temperatura en un momento dado. Muy bien, bueno, pues ese es el asunto del teorema de Bohr-Coulomb. Igual en el curso básico, hace un poquito, creo que la última clase o la penúltima, justamente los chicos expusieron este resultado, y es bastante interesante, bastante divertido. Una forma de hacerla es utilizando esta idea. Otra vez, utilizando topología algebraica. Vamos a suponer que hay una tal función que nunca tiene esa propiedad. No hay tal x. Entonces, por contradicción, vamos a hacer una idea de la demostración. Motivar la demostración. Supónganse que existe f, tal que f de x es distinto de f de menos x para toda x. Entonces lo que puedo hacer es fijarme en la función de Sn en Rn como mandando a x en f de x menos f de menos x, que por cierto nunca se anula por la hipótesis. Entonces la puedo normalizar, y después de normalizarla entre la norma de lo mismo, voy a llegar a la esfera Sn-1 por una parte. Pero fíjense que esta función es impar, o sea que f de menos x es solo el negativo de f de x, si hacen la cuenta directa de la definición. Entonces esta es una función impar. G satisface que g de x, cuando el g de menos x es menos g de x. Función impar. Y en particular la podría restringir a la esfera ecuatorial que vive en Sn. Entonces aquí vive la G, y ahora me podría fijar en el Sn-1 metido como el ecuador, y ahí tendría entonces una composición de funciones que van de la Sn-1 en la Sn-1, que es una función impar. Una de las cosas, bueno, entonces aquí el punto, la clave de todo esto es notar que una función impar
tiene un grado, y ese grado es un entero, pero tiene que ser impar. Es bastante natural la aseveración, pero probarla es bastante divertido, y les digo, la probaron en esa clase utilizando un truquito, la construcción de un morfismo clásico en topología, que es el de transferencia, el transfer, al menos en este caso un poquito ad hoc, una forma ad hoc, pero es que en este caso, pero es la construcción general. Pero el punto es que esta función, esta tendría, como esta es impar, o sea, satisface esto, pues si la restringes, esta también va a ser impar. G restringida sigue siendo impar. G restringida, eso no es un número, es una rayita de restringida. Y debe de tener entonces orden, debe tener grado impar. Sin embargo, pues noten que esta función que manda Sn en Sn-1 es homotópica a la constante, porque viene de este ecuador por allá en la misma cosa. Pero entonces ese ecuador lo puedo subir por el hemisferio norte de la esfera en donde vive. Este ecuador vive en la esfera que tiene la parte norte y la parte sur. Y ahora este ecuador, hay copias de esta cosa hacia arriba. Y entonces me puedo fijar en la correspondiente función restringida en esas copias, en esos anillitos que se van cerrando. Y eso lo que me define es una deformación de la función original a la que es constante, porque se les está mandando nada más al polo norte. Entonces, en esos términos, G es homotópica, esta es homotópica a la constante. Y por lo tanto tiene el mismo grado. Pero la constante, otra de sus propiedades es que no induce gran cosa de interés, induce el cero. Pero el cero no es un número impar. Y esa es la contradicción ridícula de haber supuesto que hay una tal función que no tiene esa propiedad. Que no tiene un punto, que no existe un punto para el cual tenga el mismo valor la función en ese punto y en su antipodal. Bueno, esa es básicamente la idea. Otro uso de la topología algebraica. Sin embargo, no es lo que me interesa para los efectos de esta charla. Como la vimos hace unos días, dije, está bastante cool, eso lo platicamos. Ahí está. Pero una de las propiedades de este teorema de Borsuk-Ulam es que tiene varias interpretaciones, varios enunciados equivalentes, no solo en topología, sino incluso en términos combinatorios. Y un chorro, hay hasta un libro ahí bastante divertido, interesante al respecto. Entonces, ¿dónde vamos? Un par de enunciados es que el primero, no hay una función, existe una función de Sn en Sn-1 que sea, que preserve puntos antipodales, que sea equivariante, tal que f de menos x, ya no como esta cosa de acá, sino que realmente saque el ciclo. No hay una función que mande x en algo que cuando agarran el menos x lo tuvieran que haber mandado en el inverso, en el antipodal del otro. Que puntos antipodales tienen que pasar a puntos antipodales. Eso es lo que está diciendo. Este enunciado y este es equivalente. Y de hecho probarlo, la equivalencia, sin haber probado uno de ellos, también es un ejercicio bastante divertido. Y a veces no se necesita gran técnica de topología algebraica o de cualquier otra. Otra de ellas es un poquito con un sabor un poquitito más combinatorio, que es que si tienen una cubierta de Sn, agarren Sn y supónganse que lo pueden cubrir por cerrados, tantos como n más 1 de ellos. Lo pueden cubrir por cerrados. Entonces, en esas condiciones, no hay nada de funciones, es nada más una cosa de topología de conjuntos. Uno de estos cerrados debe tener un par de puntos antipodales. Existe un i y existe una x en Sn, de tal manera que x y menos x están en el f de y. Existe uno de estos cerrados que contiene un par de puntos antipodales. Ese también es otro enunciado equivalente. Las observaciones a hacer aquí es que
son exactos, son óptimos en cierto sentido. Por ejemplo, si existen, aunque no existe una función de Sn en una esfera de dimensión menor, sí existe una en una esfera de dimensión mayor. De hecho, bueno, la identidad de Sn en Sn ciertamente deja los puntos antipodales antipodales. Pero si ya me voy a otra esfera más grande, pues siempre tiene la función ecuatorial. Y el ecuador en una esfera preserva sus puntos antipodales. Entonces, siempre hay funciones en esferas de dimensión mayor. Pero no hay si se van, o mayor o igual, pero no las hay con esa propiedad, pero no las hay si me voy a una esfera más pequeña. ¿Qué es lo que el enunciado de esto? ¿Qué es lo que acabamos de probar en cuanto uno verifique que estas dos cosas, que no lo voy a hacer, son equivalentes? También este es óptimo. Fíjense, más o menos aquí lo que está diciendo es, si ustedes agarran ese 1, y esto está diciendo, si lo cubren por 2, del 0 al 1, por 2 cerrados, digamos, yo qué sé, de aquí hasta acá, ahí hay uno, y ahora lo tengo que cubrir, entonces el otro, en el peor de los casos, tiene que ir de aquí hasta acá. Uno que sea esto, tiene que ser cerrado y tiene estos cuates, y este debe de incluir a esto. Bueno, el otro fue suficientemente largo como para efectivamente y evidentemente tener puntos antipodales, pero no importa cómo ustedes traten de encontrar este par de cerrados, siempre uno de ellos va a tener como que es demasiado largo. Puede estar, no tiene que ser conexo, pero va a tener un par de puntos antipodales. Sin embargo, lo que sí es posible es cubrirlo por 3, no por 2, por 3 que no tengan, ninguno de los cuales tenga par de puntos antipodales. Y en el argumento que funciona en el caso general, inscriban un simplejo en esta esfera. En ese 1 es un triángulo. Y entonces agarren, por ejemplo, este cerrado y este cerrado. Y esencialmente cubren un tercio de la longitud y no tienen puntos antipodales. Entonces también en ese sentido la segunda enunciado es óptimo. Muy bien, muy bien. Lo que quiero hacer es dar una prueba alterna, bueno, probar esto sin saber que son equivalentes, porque este ya más o menos es práctico. Quiero probar este, que es lo que hice aquella vez, pero para motivar otra de las cosas que voy a necesitar de la topología algebraica, a saber, bueno, ¿qué es lo que se necesita? Cohomología. Les hablé de la homología, que ahí está y que pues, se puede utilizar y que tiene propiedades chistosonas, pero hay una versión análoga de la homología que se llama cohomología, que también es otra caja negra, se puede construir explícitamente, pero si la queremos usar lleva un ratito de hacerlo, es bastante divertido. Pero en general es otra caja negra de la misma naturaleza. Tienen un problema geométrico, topológico, y lo ven a través de un lente que solo deja pasar cierta información, pero ya polarizada de tal manera que es una información algebraica. Entonces, igual tiene las propiedades de funtorialidad de la homología, pero de una manera un poquito más natural. Tiene una propiedad no adicional, porque la otra también la tiene, pero una propiedad que es más natural para nosotros, que es que, bueno, no solamente tiene las propiedades de funtorialidad, sino que la cohomología se va a denotar así, singular, o con homología singular. Resulta que esto es una bola de grupos, como en el otro caso, pero estos grupos interactúan entre sí de una manera algebraica. Un elemento del grupo en dimensión 3 interactúa con uno de dimensión 7 para producir un elemento de dimensión 10, como que se multiplican. Entonces esto además es un anillo, viene dotado de un producto graduado que preserva los grados, las distintas componentes de estos grupos. Es un anillo con grados. Y la funtorialidad de este objeto preserva esta estructura. Una función continua induce un morfismo de tales cosas, un morfismo de anillos graduados. Muy bien, este anillo graduado, esta información adicional, muchas veces se puede utilizar para resolver algo que no fuera tan sencillo con homología. Y déjame usarlo para demostrar que efectivamente no existe una tal función equivariante
de una esfera chica a una esfera grande. Bueno, necesito hablar un poquito de las propiedades de la cohomología. Al igual que la homología, la cohomología es calculable. De hecho, tiene las siguientes propiedades. Por ejemplo, uno que voy a utilizar al ratito es que la cohomología de esferas es una álgebra. ¿Qué tipo de álgebra? Igual que la homología, solamente tiene información en dos dimensiones, la de la propia esfera y en dimensión cero. Esa siempre viene gratuita. Entonces, bueno, pues esto es un álgebra exterior en un elemento que vive en HMPSN. O sea, aparte de la información en el dimensión cero, que es el 1 del álgebra, y la z que encarga él, tengo otro, y necesito saber cómo se va a multiplicar ese otro generado de dimensión n con el 1. Bueno, como va a ser un anillo, ese elemento por el 1 tiene que ser x. Ya, no, eso está forzado. Pero lo único otra información que necesito saber es cómo se multiplica ese elemento de dimensión n consigo mismo. Pero esto tiene que ir a dimensión 2n, y en 2n no hay nada en la esfera. Entonces, el cuadrado de ese generador es 0. Es un álgebra exterior. Es un álgebra exterior. O sea, su cuadrado es 0. Es estrictamente exterior. Muy bien, por una parte. No solamente eso, sino que pueden hablar de... Pueden modular tantito la graduación del lente. Pueden dejar pasar información entera, o información módulo 2, o información con cualquier otro anillo de coeficientes. Y esto, ¿eso es lo que quise? Pues no quise necesariamente esto. Si me fijo en dimensión 1, estos son las clases de homotopía de X, el P infinito. Ya hablé de clases, bueno, ya hablé de que dos funciones sean homotópicas entre funciones, y una se deforma en la otra. Es una relación de equivalencia. Si una función se deforma en una y esa una en otra, entonces la primera en la tercera también se puede deformar simplemente siguiendo la deformación. Y es reflexiva porque el parámetro se puede cambiar, y pues dos funciones, a la misma función es homotópica a sí mismo por la homotopía constante. Es una relación de equivalencia. Puedo hablar de las clases de equivalencia de funciones. Eso es las clases de homotopía, las clases de equivalencia de funciones continuas de X en P infinito. Todavía no les digo quién es P infinito, pero va a ser un espacio topológico, pero eso es un conjunto de clases de equivalencia de homotopía. Estos son clases de homotopía de X de funciones de X en P infinito. ¿Quién es P infinito? Bueno, pues P infinito, bueno, en lo que hay detrás de esto es que ya les dije que es calculable, y en muchos casos tiene información brutal, información homotópica. En general, decir si dos funciones son homotópicas es una cosa mayor, puede convertirse en un problema muy complicado, y en efecto lo es parte central del área. Muy bien, pero en este caso, este espacio es bastante simpático como para simplemente estar dado por esto. Aquí esto es simplemente, por supuesto, la unión de los PNs. Pero ¿quién es PN? Es pues, una generalización del plano proyectivo. El PN simplemente lo que es agarran la esfera y dividen por la acción antipodal. Se agarran S2 y declaran que este punto y este punto son los antipodales de S2. Este par de puntos es uno solo y este otro par de puntos antipodales es uno solo, etc. Muy bien. Pues resulta que las clases de homotopía de cualquier espacio ahí es el primer grupo de cohomología de X con coeficientes el Z módulo 2. Eso es parte de un teorema mucho más general que es básico en el área. Bueno, y la otra es, ok, P infinito es bien simpático, es súper importante, porque con el términos de él, pueden calcular la cohomología, al menos en dimensión 1 de cualquier espacio. Opuesto al revés, captura esa información, ¿no? Esto
captura esta información. Pero entonces me podría preguntar cuál es la cohomología de él mismo. ¿Cuál es la cohomología de P infinito? Con coeficientes módulo 2. O sea, lo que estoy diciendo, cuáles son las clases de homotopía de P infinito en P infinito, en dimensión 1. Bueno, en principio, si fuera 1, perdón, esto es igual a esto, si estrella es 1, por supuesto, pero lo que me interesa es todo ella, todo el anillo de cohomología. Resulta que no hay muchas clases de homotopía de P infinito en P infinito. Por ejemplo, está la identidad y la clase de homotopía de la función identidad. Está la función constante, que pues, es homotópica. Pero ¿qué creen? No hay más información. La cohomología de esta cosa, quedamos que es un anillo con grados. Los anillos con grados, aunque no se vieron como tal en la licenciatura, pero se ven. O sea, conocen los polinomios, el anillo de polinomios. Los polinomios tienen un grado natural. Pues es exactamente eso. Esto es un anillo de polinomios, donde x vive en dimensión 1. Y lo único que hay además son sus potencias, que van viviendo, el cuadrado vive en dimensión 2, el cubo vive en dimensión 3, etc. En particular, el primer grupo de cohomología está nada más generado por x. Es una Z2 cargadita por la x. Solo hay dos elementos, que son la identidad y el nulo motórico. Bueno, entonces lo que me interesa de todo esto es el hecho. Por una parte está dado esto, y por la otra quisiera saber cuánto vale la cohomología de, al menos de las piezas. Y esas piezas también tienen una cohomología bien determinada. Recuerden que el Pn está incluido en la unión de todos ellos, y entonces te induzco, nada más que, hay una cosa que no dije, ¿verdad? Este es un funtor contravariante. A este funtor se le ocurre cambiar la dirección de todas las flechas. Por lo demás es lo mismo. Entonces esta inclusión induce un morfismo de anillos graduados de este anillo en este anillo. Y lo único que está pasando es que esto es un epimorfismo de anillos, y mientras que esto es Z2 en X, esto simplemente es Z2 en X dividido por que a la n más 1 resulta que murió. Así es la vida. Muy bien, déjenme usar esto entonces para probar lo que ya borré de por acá, que no hay tal función. No, mejor no. ¿Cómo voy de tiempo? Fácilmente, no he visto la robótica. Entonces, no lo voy a probar y solamente vamos a concluir. No, vamos a probarlo. No voy a hacer en 5 minutos lo de la robótica. Los que estén interesados, igual si quieren luego podemos platicar al respecto de las aplicaciones de la robótica. Es un buen gancho. Entonces vamos a acabar esto y concluimos. Esto vamos a probarlo, aquella cosa que concluimos. ¿Okay? Entonces quiero ver, supónganse que existiera una SN, una función de SN en SN-1 que sea Z2 equivariante. O sea, que manda puntos antipodales en puntos antipodales, parejas de puntos antipodales en parejas de puntos antipodales. Muy bien. Tengo que decir un pelo más acerca de esto. La X vive aquí en dimensión 1. La X vive en cohomología 1 de P infinito. Y dado este morfismo se restringe a un elemento. Justamente la misma X. Fue un abuso de notación. Es la misma X, la imagen de, como es un epimorfismo, le pega a la misma X que vive en dimensión 1, solo que ahora sé que su altura n más 1 a la n más 1 es 0. Muy bien, bueno, si fuera equivariante, pasaría el cociente. Identifiquen puntos antipodales. Por definición esto sería el Pn y esto sería el Pn menos 1. Y pasaría el cociente, que sería la F en el cociente. Ahora, esencialmente aquella observación, el hecho de que no hay
muchas clases de homotopía de P infinito en P infinito, me dice que esto debe de preservar la X, manda la X en la X. Esto es parte de lo que tengo acá. Si lo quieren ver en términos técnicos, básicamente lo que está sucediendo es que después de todo esto está incluido en la versión infinita y esto está incluido en su versión infinita. Y esta doble cubierta corresponde esencialmente, es lo mismo que este elemento. Pero esta doble cubierta se está restringiendo a esta, porque estoy diciendo que esta X restringe a esta. Y esto es una restricción, pues. Entonces la X de aquí corresponde con esta. Pero el hecho de que esto también es un pullback, lo que está diciendo es que la composición, que esta cosa restringe a esto. Y entonces esta X también debe de estar restringiendo aquella cosa, porque es la composición de dos pullbacks. Entonces esta X pasa por sabe Dios dónde y debe de pegarle a la X. En otras palabras, pasó por X y le pega a la X. Es un argumento un poco técnico. Y lo dije en voz bajita para... Pero bueno, sí va, ¿no? Entonces, aquí el hecho, si quieren, es que la X tiene que ir en la X, que es todo el asunto de la propiedad, es bastante tautológico. Pero la contradicción viene de que esto está en un grupo de cohomología, en la cohomología del Pn-1, y esto está en el grupo de cohomología del Pn. Y aquí resulta que la X a la n es 0, mientras que aquí X a la n más 1 es 0, y no antes, porque esa es la única relación. Pero esto es un morfismo de anillos. Entonces la X, yendo a parar a la X, a lo que llamé, pues la X a la n se le ocurre ir a parar a la X a la n, por supuesto. Entonces el X a la n le pega a la X a la n. Pero la X a la n es no 0, porque todavía el polinomio de grado n no es un múltiplo de x a la n más 1. X a la n no es múltiplo de x a la n más 1. Entonces aquí es no 0. ¿Y cuál fue mi contradicción? Ah, pues sí, y que siendo el 0, pues digo, como es aditiva, el 0 va a parar al 0. Entonces otra vez es una contradicción bastante aritmética, ridícula. Después de, pues finalmente lo que veo es una estructura algebraica, y ahí es donde puedo hacer el cálculo de que no es posible una tal situación topológica. No es cierto que haya una tal función que vaya de una esfera grande en una esfera chica, y esto funciona evidentemente para cualquier otro número menor o igual que n-1, que sea antipodal, que preserve puntos antipodales. Entonces, bueno, cumplí lo prometido. Bueno, la parte A. Les introduje un poquito de la tecnología de la topología algebraica a través de problemas concretos, y ya tenía todo más o menos listo. Pero bueno, les digo, ahora un asunto de la robótica es aplicarle estas técnicas en el problema de planear el movimiento de sistemas autónomos, llamémosles robots, por adelantado. Hay una invariante que se introdujo pues, hace unos 15 años, 16, que es esencialmente un modelo topológico para entender este problema. Modelan, así como la homología, la cohomología o la topología algebraica modela problemas geométricos algebraicamente, pues ahora tenían este problema que viene de la robótica y lo modelaron algebraicamente, topológicamente, que era lo que los iba a platicar. Y si ahora lo componen con este otro modelo, cualquier otro modelo de la topología algebraica, por ejemplo, estos que estuve introduciendo, entonces tendrían un modelo para estudiar un problema que viene de ingeniería, de robótica, en términos algebraicos. Y entonces le pueden aplicar toda esta información que tienen estas cosas, la topología algebraica, y producir información potencialmente interesante, digamos, en la vida práctica. Pero bueno, déjenme dejarle ahí. Si les interesa, lo podemos platicar. Gracias. ¿Cuándo podremos platicar de eso de robótica? A las 12 veo a una estudiante, entonces si quieres... Ah, no, pero no, pues cuando puedes, porque ahorita estás ocupado, no te puedes sacar de la... ¿No? Sí. El viernes no hay conferencias después de la comida.
quieres la comida? Hoy, el viernes sí. Bueno, mira, puedes ir cualquier día, nada más avísame con tiempo y tiene que ser antes de las 2:30, porque se me acaba el encanto de esa hora y ya me tengo que ir. ¿Alguna otra pregunta? En este ratito no podría, pues es que yo no puedo ya venir más. Entonces, pues en este momentito Claro, del sí, receso. tienen un break. Sí, tenemos un break, pueden hablar ahí. Sí. ¿Lo puedes exponer acá en este tiempo? En este momento lo podría. Sí. Yo podría. ¿Quieres ir a...? Sí, me parece. Bueno, los que estén interesados podrían quedarse aquí y los demás pueden ir al break. ¡Ah! ¡Cierto! No, ya me escapé. Bárbara está acabando el doctorado y su tema fue justamente la aplicación de estas técnicas en el planeo motriz, en la planeación motriz de brazos mecánicos con restricciones combinatorias, y luego salieron otras cosas relacionadas. Entonces, a lo mejor puedes dedicar un poco más de tiempo para decir lo que es la TC. Todo. Entonces, Bárbara va a hablar de ello. Aunque no te dé tanto tiempo de hablar de lo tuyo, al menos en los detalles. Pero bueno, Bárbara va a introducir eso. De todas maneras,